Presente ficticio. De hecho, es precisamente por esa presentación que yo consideré traerlo como la parte de mi primer episodio, porque me encantó esa frase que usted dijo, eso de el progreso no se traduce en bienestar. Y es precisamente lo que yo quería tocar en esta ocasión, por todo de que esto es del tema de el arte humano versus el arte producido por la máquina, por la inteligencia artificial, ¿sabe? Ya Ujú. que es exactamente lo que refleja esa frase. Ok, y para eso introdujiste también la historia, que me pareció muy interesante, la ficción, se me escapan los nombres, no me los memoricé, No, no se preocupe. pero en la historia que me compartiste se habla pues de esta máquina que es capaz de escribir cuentos y que está este escritor frustrado, bueno, diseñando la máquina y luego utilizándola para producir cuentos en masa y ganándose dinero con ella, ¿no? Y como bien Exactamente, sí. señalaste al inicio, hay el símil con la tecnología de la inteligencia artificial en la actualidad. Sí. Y sí, ciertamente por un lado, la existencia de esas tecnologías pueden traer un beneficio desde el punto de vista de la producción, ¿no? La producción se incrementa, aumenta, pero no necesariamente eso se traduce en bienestar para todos. Van a haber personas beneficiadas Sí, por de poder tener textos más veloces, de poder generar imágenes, diseños, producciones de forma mucho más veloz y mucho más barata que la contratación de personal humano, pero también pues va a haber gente que va a estar realizando esos trabajos que se va a ver perjudicada por la desaparición de esas oportunidades. Es una realidad. Lo que es muy duro. interesante de ese tema es que es una realidad de doble filo, ¿no? Porque por un lado, Sí, es un beneficio a los programadores y a los que consideran eso como el mayor arte, la matemática, pero por el otro es para los que consideran el arte pictográfico, la pintura, el expresionismo como lo más importante, ellos salen perdiendo, ¿verdad? El valor humano en eso. van a haber humanos que van a perder y frente a eso pues es inevitable preguntarse qué postura, qué camino deberíamos adoptar. Y ahí más bien te pregunto, ¿tú querías abordar el tema a través de preguntas o quisieras que esto se vuelva como nada más una especie de conversación libre donde vaya exponiendo argumentos? No, son solo conversación, pero es que también tengo varias noticias que creo que es la forma en la que podemos reflejar a la realidad, que es son noticias bastante distópicas una vez que tuvimos, como por ejemplo, ya vamos, más adelante vamos a ir incursionando en esto, pero primero esta parte que es como un primer episodio del podcast entero, le quería más que nada preguntar acerca de lo que piensa de el arte, o sea, el arte clásico, pintura, escultura y el tercero era, sí, y Arquitectura. arquitectura, pintura y escultura. En la actualidad ya no, es que este arte ya no es tan consumido en su forma más clásica, por así decirlo, en su representación, o mejor dicho, en su estancia, en estancias en museos. Porque no sé si vio la que le mandé la noticia de que aparentemente el 11% de los ecuatorianos, solo ese 11% visita los museos anualmente. Ujú. A ver, ¿qué pienso yo sobre el estado del dibujo, la pintura y la arquitectura clásica, me dices? Más que pensar sobre eso, yo pienso de que cómo es que la gente los consume, más que nada. O sea, cómo es que ya no va tanta gente al museo, sino que prefieren eh, consumirlo de una manera más digital, desde una manera menos contemplativa, sino desde solo la rapidez de, ya sabes, este mundo que más que nada por las redes sociales y todo esto del TikTok, de que cada vez estamos con un menor número de atención. Estamos, ya sabe, no nos sentamos a consumir el arte ni a transportarnos a esos lugares que están destinados a solo consumir arte, a apreciarlo como tal, sino que lo hacemos todo de una manera tan rápida. Eso es lo que yo me refiero. ¿Qué piensa usted sobre eso? Más que nada porque su obra sí necesita de un tiempo de apreciación para poder entender toda su equivalencia, todo su significado. Ujú. A ver, por un lado entiendo que desde un punto de vista histórico, los Ujú. medios que son dominantes en este presente son dominantes justamente por su adaptación al medio contemporáneo. ¿Cuál es el medio contemporáneo? Es el medio de la información digital, donde todo se mueve muchísimo más rápido. Entonces, eh, entiendo y me parece coherente por cómo se viven las cosas que plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, bueno, ahora ya se llama X,
que todas las plataformas tengan un tráfico mayor que lo que tendría un museo. ¿Por qué? Por su accesibilidad, ¿no? Está en Inmediatez, manos sí. de todos. Para consultar una pantalla ya no hay que ir tan lejos, sino que esencialmente hay pantallas accesibles para todos. Entonces, tal vez exagero, no para todos, pero para grandes masas, grandes mayorías, hay, hay ese acceso. Entonces, hay una coherencia con que eso se consuma más. Y más aún si es que consideramos de que lo que se consume desde esas pantallas son productos de entretenimiento. Es decir, son productos destinados a provocar una respuesta de satisfacción en el usuario, de manera que el usuario al tener satisfacción constantemente, pues se vuelve adicto, ¿no? Y de hecho más de un reportaje nos ha hablado en los tiempos recientes de cómo incluso las redes sociales y todos estos sistemas están pensados para ir provocando una respuesta en el ser humano similar a la que tienes cuando estás en un sistema de recompensas, ¿no es cierto? Exactamente, Entonces, la dopamina, sí. exacto, entonces te vas a volver muy, pero muy adicto a querer continuar consumiendo. Entonces, por ese lado son medios a los que difícilmente vas a poder vencer en cuanto a la cantidad de atención que reciben en comparación a un museo. Entonces, el museo va a estar más limitado. De por sí tomo eso como una condición inicial y por ende para mí se vuelve una condición exitosa que haya gente visitando el museo y reflexionando como lo que conversamos al inicio de este Exactamente. programa, ¿no? Entonces, eh, partamos de eso, esas son las reglas de juego, ¿no? No podemos como cambiarlo de la noche a la mañana. Mi opinión en ese sentido es una pérdida en la parte en la que el museo podría tener más atención y pienso Exactamente. que la gente se beneficiaría un montón de esa atención porque el museo no solamente está para entregarte productos de entretenimiento o productos que te hagan sentir bien, sino que el museo está para mostrarte una diversidad de propuestas cuyas invitaciones, en lo diversas que pueden ser, lo que están haciendo es invitar al espectador a pensar, a tener ese acto humano en el que piensas, reflexionas y eres parte de ese consumo de información. Mientras que muchas veces las redes sociales y en general la cultura de entretenimiento Sí, no está pensada para invitarnos a reflexionar o para que seamos partícipes de de ese pensamiento, sino más bien está pensado como para que tengamos una actitud más pasiva en la que consumimos y recibimos información. Y por supuesto, no voy a negar el hecho de que van a haber posturas críticas de parte de muchos públicos que no se van a sentir a gusto con lo que están viendo, ¿no es cierto? siempre Y van a sí. reaccionar y van a opinar, y de hecho las cajas de comentarios en las redes son la muestra de eso. Ujú. Pero aún así podemos hablar de que existe una segmentación de la información y también una producción masiva orientada a producir espectadores pasivos. Entonces, en ese sentido, hablaría yo que hay una pérdida en la reflexión de lo que se presenta y que es bastante complejo poderle hacer frente a discursos que se consumen de esa manera y que en muchos casos son nocivos, ¿no? Como por ejemplo, sabemos de que gran parte de lo que de lo que se promociona en redes es un consumo orientado a priorizar la venta por Sí. encima de cualquier Valor. bienestar desde un Sí, punto de vista ético hacia el humano, ¿no? Entonces, por supuesto. para no entrar como que en puntualizaciones, no sé, comida chatarra, consumo de cosas innecesarias, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, lamentablemente con eso se pierde mucho la involucración de una persona con el medio. Realmente yo cuando estoy en un museo soy incapaz de pensar en, por ejemplo, no sé, distraerme viendo no quisiera decir el celular, sino, por ejemplo, distraerme haciendo una tarea o distraerme conversar con alguien porque el ambiente te llama, es un ambiente de tranquilidad, de plenitud y principalmente de reflexión, porque como usted dijo, el museo no es solo para entretenerse, no es solo para ver cosas bonitas, sino para también adentrarse en su significado, aunque pueda ser incómodo incluso porque algunas obras no están precisamente diseñadas con solo el fin de hacerte sentir bien o de hacerte sentir que es lo adecuado, lo correcto, sino que también hay otras obras que están más incentivadas a verte, a encontrarte con una realidad incluso social a veces está muy incómoda. totalmente, totalmente. En ese sentido, el museo va a reunir múltiples voces. No se va a quedar solamente con una voz oficial que nos va a decir esto es bueno y esto es malo para ti, señor consumidor, sino que nos va a exponer a más cosas. Y aún así, a pesar de ser una institución volcada a eso, pues va a tener un reto duro, un camino empinado para lograrlo, porque estamos tan habituados a, por ejemplo, el consumo de contenidos digitales que
ha pasado y lo hemos visto, que gente que va al museo y le cuesta entrar en contacto con las obras y prefiere igual estar en su teléfono y tal vez mirar las cosas de forma más casual, como apenas hacer una revisión superficial. Entonces es un reto grande, pero mi concepción más reciente, pues el museo sigue siendo ese espacio de resistencia en donde todavía se invita a los públicos a pensar, a dialogar consigo mismo, con quienes estén, con las obras, y son un espacio que de ser entendido de esa forma y de lograr ese acercamiento hacia los públicos, pues enriquece nuestra vida, ¿no? Están para eso, están para enriquecernos culturalmente, filosóficamente, hacernos entender esa diversidad del mundo, ¿no? Sí, es un esparcimiento bastante adecuado.